Bueno, estamos con un nuevo episodio de Carvillo Podcast. Y bueno, hemos ido cambiando un poco la dinámica. Hemos empezado desde las comunidades, con los movimientos sociales. Bueno, ahora nos conseguimos a un gran compañero, Nectalí Bar. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Nectalí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Carvillo Excelente. Podcast. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Nos venimos ahora con los profesionales, ¿no? En este caso, en un profesional de la salud. Sí, señor, de la salud mental. Bueno, hemos venido haciendo visible a los invisibles desde el barrio. Ahora estamos aquí, bueno, con un psiquiatra que tiene una gran historia, Bueno, un gran camino andado. Sí, vale. Mi nombre es Nectalí Bar. Nací en el estado de Yaracuy, nací en San Felipe y me crié en Chivacoa, en el pueblo de la tierra llena de mitos y leyendas, en Chivacoa. Allí es toda mi familia materna y paterna, donde pasé todo lo que es primaria, secundaria, y cuando en el 2000 terminé, decidí venir a Caracas a incorporarme al seminario, a una orden religiosa que se llamaba Misioneros de la Consolata. Ahí, Además también de profesional en la medicina, también sí, eres religioso. Soy sacerdote de la iglesia anglicana, o sea, se denomina Anglican Catholic Church, o sea, la iglesia católica anglicana. Pero aquel entonces, cuando me gradué de bachiller, vine a Caracas para formarme como sacerdote, pero a la iglesia romana, en la cual hice estudios de filosofía y estudios de teología en la Universidad Católica Santa Rosa. O sea que hay una formación muy integral en tu persona. Sí, eso gracias a esa formación tanto filosófica y teológica como religioso, me dio una sensibilidad humana a permitirme, desde el punto de vista vocacional, tratar de ver más allá de como sacerdote. Muchas personas... ¿Y ahorita habitas aquí en Caracas? Sí, ahora actualmente estoy aquí en Caracas porque yo, digamos, he paseado. Duré 3 años haciendo filosofía. Estaba en la situación, digamos, candela, cuando estaba en pleno gobierno de comandante Chávez. Y la crisis, el comienzo de la crisis económica. Exactamente, entonces ya posteriormente allí yo como seminarista estudiando filosofía, viendo estudios de políticas de filosofía y viendo cómo era el pensamiento filosófico y político social, y darnos cuenta de cuál es la realidad, que una de las cosas que nos estaban enseñando en la universidad, incluso teníamos profesores que eran partidarios y apoyaban este proceso revolucionario, y nosotros, para la edad que teníamos, la política no era significativa. ¿Ahorita qué edad tienes ya? Yo ahora tengo ya la semana que viene, 26, debo estar cumpliendo 39 años. 39 años. De edad. Pero aquel entonces era un chamo que no entendía nada de política, no entendía nada, no sabía nada de política, y simplemente escuchaba de Chávez porque mis padres eran revolucionarios desde su infancia, desde su adolescencia. Y escuchaba a Chávez como punto de referencia, pero en la iglesia tenía un Chávez como punto de referencia negativo. Y en la universidad teníamos un punto de referencia porque teníamos profesores que eran chavistas. Y entonces ahí había una lucha interna entre ese devenir constante del proceso filosófico y del quehacer del común de la sociedad, que gracias a eso se debe, gracias al presidente Chávez, que las personas se aperturaron al pensamiento político, que no era nada más el pensamiento político de aquellas personas que estaban en una asamblea y debatían un tema específico, porque eran abogados, eran intelectuales, y el pueblo denominado común no sabía ni entendía las leyes que se aprobaban, por ejemplo. Pero gracias a este proceso, yo discernía y tomé la decisión de salir de la iglesia, de salir del seminario. Y bueno, regreso a Yaracuy. Posteriormente, estando en Yaracuy, llegó un momento que entré en crisis, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque tenía la idea de que yo tenía que hacer algo para ayudar a las personas. Entonces, sentía esa necesidad. Gracias, mi mamá un día me dijo además que debe ser algo tremendo, ¿no? Porque estás en un seminario,
Sí, donde estudian la vida de Cristo, ¿no? exactamente. Cristo, que es una referencia como uno de los Primero primeros, o para no decir el revolucionario primer revolucionario, ¿no? y socialista. Además, está en plena palestra en la actualidad de ese momento el Exacto. comandante Hugo Chávez. Imagínate el pensamiento de controversia a lo interno, en lo que uno ora, el pensamiento que uno quería hacer, la idea de sacerdote que uno quería hacer y la vocación de servicio que uno tenía en el momento que estaba naciendo, esa llama. Regresó Yaracuy, cuando regresó Yaracuy mi mamá me dice, ¿por qué no ayuda a los médicos cubanos? Porque allí con los médicos cubanos están buscando voluntarios para el Frente Francisco Miranda. Ok. Entonces entramos en el frente, entró como voluntario al Frente Francisco Miranda, pasaron situaciones allí que a lo último no terminé yendo a Cuba para el Frente Francisco Miranda, sino que los mismos médicos cubanos me dicen, ¿por qué no estudias medicina? Una cosa que no estaba en mis proyectos de vida. Ahí donde que bíblicamente Nunca había no estaba en mi pensado. proyecto estudiar medicina. Ok. Nunca, hay donde que dice que Dios escribe en líneas torcidas que tus proyectos, la palabra de Dios dice, tus proyectos no son mis proyectos. O sea, no era el proyecto mío, sino era el proyecto de Dios. Allá donde dicen que es un dicho cristiano, ¿no? ¿Sí? Dice que Dios se mueve de maneras misteriosas. Ajá. Entonces, se dio en ti. Sí, o sea, Pues no tenías la visión nunca de ser yo no tenía la médico. visión de ser médico, pero tenía la visión de servicio, tenía la visión de ayudar a las personas y a los más necesitados. ¿De qué manera? No sabía. Quizás por mi madurez, quizás por mis situaciones que incluso en el seminario nos colocaban, nos imponían cosas y yo no entraba en ese modelo de concepto que había. Pero No sí, encajaba. no encajaba, no entraba con esa ideología, con ese pensamiento. Pero resulta ser que, bueno, también tengo que estar agradecido porque me dieron formación. También me dieron formación y gracias a esa formación y a esos profesores es que uno iba como creciendo paulatinamente Claro. en lo espiritual, en intelectual, en lo personal. Y entonces, gracias a ese devenir constante, un médico cubano me dice, si yo le decía que yo lo mío es algo como sacerdote, de hecho yo soy bachiller de humanidades, o sea, yo no era como que contradictorio, o sea, era como Claro. que lo veía como que iba a ser un fracaso. Pero un día me dije, lo vamos a poner en manos de Dios, y el mismo médico cubano me dijo, experimenta un año a ver si cómo te va. Si no te gusta, te devuelves. Sabiendo el médico que te ibas a enamorar. Llegué, resulta ser que, bueno, me fui con miedo, me fui con el temor y con la cuestión de que no sabía cómo me iba a ir. Fueron de las primeras avanzadas Bueno, en medicina. no fueron de las primeras, pero sí fueron unas avanzadas. Llegamos a ir sin más de 5.000 venezolanos estando en Cuba para hacer Todavía medicina. estaba el comandante. Estaba el comandante Chávez, incluso como en 2 o 3 oportunidades tocó estar cerca del comandante Chávez en Cuba. Aquí en Venezuela me costó, estando en marcha, allá en Cuba fue como más cerca, ¿no? Pero ¿Qué sentiste tener a ese gigante cerca? fue una emoción. Incluso tuve la oportunidad de estar allá en la Plaza de la Revolución, escuchar el discurso del comandante Chávez y escuchar el discurso de Fidel Castro, eso es histórico. O sea, eso no eran dos grandes políticos, estadísticos, que no solamente sabían de política, sino que cualquier tema podían, incluso de medicina, o sea, podían hablar y sabían, estaban claros de cuándo, Eran unos gigantes. o sea, cuánto era la necesidad de formar más de 30.000 médicos de Venezuela. Y no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica. Y no solamente, ahora lo digo, no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo. Y que incluso si no se fuera dado eso, ahorita en la actualidad, cuando se presentó la pandemia, o sea, de hecho fueron los médicos no se fuera contenido formados en revolución, fueron los médicos integrales comunitarios formados con la ideología de humanismo, de ciencia, de conciencia, que de alguna manera la gran mayoría respondieron con una visión muy guevarista, ¿no? Exactamente. Y ver ese pensamiento de sensibilidad humana, de ver la necesidad del otro. Y bueno, o sea, muchos compañeros de esos 5.000, muchos no llegaron, obviamente, porque la carrera, la especialidad tiene sus etapas. Claro.
de esfuerzo, de dedicación, compromiso. de compromiso, ¿ok? Entonces, gracias, bueno, gracias a muchos llegamos y ahorita la mayoría somos médicos y somos especialistas. Bueno, y después te toca una segunda vuelta. Exactamente, fue interesante porque, bueno, yo, el mismo presidente Chávez, esa misma avanzada, cuando estamos en cuarto año, éramos muchos, deciden mandarnos a Venezuela, a todos, y terminar en Venezuela. Que culminarán aquí el proceso Te de digo formación. que me sentí como que, wow, me cambiaron las reglas. Otra vez, tus proyectos no son mis proyectos, sino los proyectos de que Dios quiere. Entonces, por obediencia, y nos mandaron a cumplir, venir a Venezuela, cumplir tareas específicas y estar aquí en Venezuela nuevamente. Terminamos la especialidad, cumplir artículo 8 aquí en Caracas. Explícanos para los que nos ven qué es cumplir el artículo 8. El artículo 8 es el trabajo social. Todo médico cuando está recién graduado cumple su trabajo social. Estaba todo aquel personal de salud, el laboratorista, el médico, el personal de enfermería tiene que cumplir su trabajo social. Y en este caso nosotros cumplimos 2 años. ¿Dónde te tocó? Yo lo hice aquí en Caracas y lo hice en Plan de Manzano. Tuve la oportunidad de, tú sabes, cuando uno se gradúa de medicina uno cree que no sabe nada. No crees que no se te olvida todo, pero al mismo tiempo cuando estás pasando consultas ya tienes el hecho de tener una responsabilidad, de tener un sello, un código, tener una bata y tomar decisión tú solo, ya es una responsabilidad que te da una experiencia para uno aprender. Y para, bueno, además ustedes tienen una gran responsabilidad, ¿no? Que es garantizar la vida humana. Sí, y bueno, el programa de nuestro, incluso desde cuando veníamos en Cuba, la experiencia era interesante porque desde el primer año de la carrera nosotros ya teníamos experiencia de preguntar al paciente a los síntomas, cuáles son los factores de riesgo. Ya había un fogueo. Ya hay un fogueo que cuando tú llegas a graduarte y ya estás solo, ya por lo menos sabes hacer un buen interrogatorio. Ya te sabes defender. ¿Sabes? Cuando haces un buen interrogatorio, la semiología clínica, lo que se llama, te da ya por lo menos el 80% del diagnóstico. Claro, porque empiezas a descartar. No es y vas llegando. Y ya tienes un esquema mental de lo que tú vas a preguntar. Y cuando tú empiezas a preguntar, ya tú estás bien. No es lo mismo preguntarle el motivo de consulta. Depende del motivo de consulta. No es lo mismo preguntarle a una femenina, de una persona mayor de 80 años de edad, que preguntarle a un adolescente que es un varón, pues. Entonces, haces el artículo 8. Hago el artículo 8. Y después, ¿qué pasa? Aquí en pleno artículo 8 me ordeno de diácono, porque hago una opción, porque como seguía la llama, aquella llama de servicio sacerdotal, hago una opción por la iglesia anglicana. Okay. Me ordeno de diácono primero en la Universidad Católica Santa Rosa, incluso terminando artículo 8, terminó los estudios de teología, que son los estudios que uno concluye. Recuerda que aquel entonces había hecho filosofía, y después terminó teología, y entonces al terminar teología me ordeno de diácono. Posteriormente, como al año me ordeno de sacerdote, y justamente como al año, al terminar el artículo 8, yo estaba como director de ambulatorio en el distrito sanitario número 3, porque yo de San Martín. Ese de San Martín. Yo hice un año en Plan de Manzano y después hice el otro año, el último año lo hice en el distrito sanitario número 3. Pensé que ya conmigo la gerencia ya era como que, bueno, mira, ya yo necesito hacer una especialidad médica, clínica. Porque veía que algunos médicos que por circunstancias de la vida son gerentes y por X motivo ya dejaban de ser gerentes, y por lo que sea, pero ya después que tú llevas 5 años, 10 años siendo gerente, ya hasta se te olvida tomar la atención. Claro, porque está fuera de la práctica. Está fuera de la práctica clínica. Pero yo necesitaba algo que me diera herramientas como yo atenderla. Todavía me faltaba algo. Te sentías incompleto. Exacto, porque muchas personas venían a mí a confesarse y resulta ser que no era una confesión, era un problema psiquiátrico, era un conflicto entre mamá, papá, el esposo, no sé qué, todo eso. Entonces, allá donde nace el camino para el tema de la psiquiatría. Exactamente, porque el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pero ese tema, para ahondarlo con más profundidad, lo vamos a tocar en el otro segmento. Excelente.
Mira, y para todos los que nos ven, bueno, acuérdense de seguirnos por nuestro canal de YouTube, carvillopodcast.bzla. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter. Pueden escribirnos. Y bueno, los que le quieran enviar saludos a Nectalí, mira, Nectalí, dinos tus redes sociales. Bueno, Nectalito Bar en Instagram y Nectalito Bar en Facebook. Igual lo vamos a estar poniendo en pantalla para los que lo quieran seguir y quieran contactar con Nectalí. Y bueno, el tema de la psiquiatría, vamos en el otro segmento. Bueno, en este siguiente segmento vamos a seguir conociendo sobre Nectalito Bar. Excelente. Bueno, en este siguiente segmento vamos a profundizar tu caminar o tu andada a el Bien. tema de la psiquiatría. Bueno, el tema de la psiquiatría es una experiencia que fue un sueño, realmente, porque luego después de terminar la licenciatura en filosofía y en teología, sentía, como decía en el segmento anterior, sentía que me faltaba otra cosa más. Mira, Nectalí, Desde el vamos a punto de aprovechar vista- este ambiente que está tremendo y vamos a conversar caminando, ¿te Perfecto, parece? Chévere. Te invito a que nos eches el Perfecto. cuento de la psiquiatría. Vamos a aprovechar este tremendo espacio, que Chévere. además la vista, Maravillosa, con la naturaleza, contacto con la naturaleza, esto me encanta. el ambiente, El la ambiente. vista de Y Caracas. esto genera lo que vamos a hablar ahora, que es el equilibrio emocional. Y eso prácticamente es lo que me apasiona del mundo, del maravilloso mundo, como digo yo, del maravilloso mundo de la psiquiatría. La psiquiatría, que Mira, además no hay muchos referentes en psiquiatría que nosotros conozcamos, ¿no? Acá en el país. sí los hay, pero lo que pasa es según los estigmas que tiene con la forma de la óptica, como se ve. Hay unos estigmas incluso negativos en relación a la psiquiatría. Y ese Pero es si el tú me preguntas, mira, un psiquiatra, yo conozco como psiquiatra a Jorge Rodríguez. Ah, bueno, ¿me entiendes? Pero bueno, imagínate, el colega, camarada Jorge Rodríguez se ha dedicado a la política y bueno, de alguna manera muchos psiquiatras también en el mundo de lo político tienen un papel importante, porque es el pensamiento, es lo que piensa la sociedad y cómo funciona la sociedad, esa psicología colectiva, y eso es interesante. Pero bueno, Échanos el cuento, Bueno, Nectalí, entonces, ¿cómo como- empezó ese sueño a andar? ese sueño comenzó desde que comencé la especialidad, estudiar medicina. Bueno, de qué es lo que me voy a dedicar. Y como soy sacerdote, yo decía, ¿qué voy a hacer? Imagínate si yo decía, voy a ser cirujano y después voy a celebrar misa. O voy a ser ginecólogo y voy a celebrar Esa dualidad. esa dolencia. ¿Cuál es el límite? Había que buscar un equilibrio. Un equilibrio y precisamente la psiquiatría es la especialidad médica que está entre el límite entre lo humano y lo científico. Sí. ¿Me entiendes? Porque necesariamente Diríamos entre lo científico y lo espiritual. también es posible, también es posible. Entonces había esa necesidad de dar respuestas a aquellas personas que no solamente venían con un conflicto espiritual, sino que también venían con un conflicto psicopatológico, que eran situaciones de estrés, eran situaciones de conflictos de familia, eran conflictos de rupturas de matrimonio, problemas de autoestima. Entonces necesitaba esas herramientas. Gracias a los programas del proyecto de nuestro presidente, ya que en este momento ya era presidente Nicolás Maduro, surge el programa de Convenio Cuba-Venezuela. Nuevamente, donde ya estos médicos que ya éramos médicos ya graduados, decidí, aquellos que querían hacer la especialidad. Nos fuimos más de 600 médicos a Cuba a hacer diferentes especialidades entre quirúrgicas y clínicas. Entonces, te hablo de quirúrgica como traumatología, cirugía, ginecología. Y ya tú ibas ya con la visión de psiquiatría. Claro, yo concursé para ser psiquiatra. Entonces, de 20 que estábamos preinscritos para ir a Cuba, llegamos a graduarnos 3. ¿Tres solamente? Tres solamente, en el cual están distribuidos uno en el estado Bolívar y otro en el estado Anzoátegui. Y tú eres el único que tenemos aquí en Caracas. El único que, de esa avanzada, el único que quedó yo aquí en Caracas, afortunadamente, bueno, porque también vinculado con el proceso de la iglesia. ¿Entiendes? Mi trabajo pastoral
queda aquí en Caracas. La dualidad que venimos Entonces, hablando. una cosa coincide con lo otro. Entonces, gracias a todo eso, bueno, actualmente, luego después ¿Tú estudiaste en qué ¿en qué época? tiempo? Entre el 2015 y el 2019. 2015, una época difícil. Una época ruda, difícil, se ha perdido la Asamblea Nacional, estamos en pleno situación crisis económica del país, donde el Eso bloqueo, los afectó a ustedes estando en Cuba. estando en Cuba, el bloqueo, nosotros incluso duramos un tiempo, sí, sin recibir el estipendio, pero sin embargo teníamos el respaldo del Estado cubano que siempre nos apoyó y siempre nos motivaron para que, a pesar de las circunstancias, ya que ellos han sido un país que de más de 60 años de revolución, tenían más de 55 años bloqueados, pero ellos avanzaron en tecnología, en salud, en educación. Han sido Entonces, el ejemplo más claro es un ejemplo de de resistir nosotros bloqueo. resistir, y si nosotros estábamos convencidos de que queríamos ser especialistas, algunos se retiraron, otros vinieron a Venezuela. Pero No aguantaron, esa época pero difícil. exacto, pero en ver ese ejemplo, y si nos gustaba lo que queríamos hacer y estábamos convencidos que el camino de nosotros, me acuerdo una vez con una persona que yo le decía, que nos decían, bueno, ¿por qué no renuncian y terminan en Venezuela? Y yo le dije, que mi proyecto de vida es desde la A hasta la Z ser psiquiatra. Claro. Desde la A hasta la Z ser psiquiatra. Ya estaba Yo en claro. una cuestión estaba convencido que ese era mi camino. Y de hecho no me arrepiento de ser psiquiatra, y bueno, gracias a Dios. Te graduaste como psiquiatra. En el 2019. Ya estás aquí en Venezuela. ¿Qué pasa luego? Bueno, acá en Venezuela ¿Dónde llegas trabajando por primera vez? Cuando llego por primera vez, bueno, que me presento en el Ministerio del Poder Popular por la Salud a presentarme como especialista, como documentación, me envía a un hospital que se llama el Hospital Psiquiátrico de Caracas, que queda en Lídice. Okay. Un hospital que tiene un recorrido histórico a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Este hospital tiene más de 127 años, es el hospital más antiguo incluso de Latinoamérica en su El hospital del Lídice. El de psiquiátrico. El psiquiátrico. El psiquiátrico. Bueno, 127 años. Sí, este año, desde septiembre de este año, en el 2022 se cumplió 127, ahora para este año vamos para 128. Okay. Nosotros, de alguna manera, yo me incorporo al Hospital Psiquiátrico de Caracas, y al yo estar allí en el hospital, que entro como un especialista. Okay. Normal, que comienzo a ver un hospital que a pesar de que la psiquiatría es una especialidad que casi nadie le gusta, porque económicamente no es rentable. Okay. Y además de sus estigmas, piensan que, bueno, que los psiquiatras todos somos locos. Entonces la gente piensa que son, bueno, yo no voy a ser psiquiatra porque yo no estoy loco, por ejemplo. Okay. Es un sticker que tiene allí. Es un sticker, bueno, no puedo decir que todos no son locos, pero bueno, hay algunos que también, pero sí, es una especialidad muy bonita, y sin embargo es de vocación, porque no es fácil también escuchar muchas personas con situaciones que son difíciles. Sí. Yo me imagino que una de las cosas más difíciles es no involucrarte con los casos, ¿no? Para que no te afecte. Es una capacidad de... Menos que lo forman para claro, eso. Tener esa sensibilidad humana sin perder el contacto humano, pero también saber hasta dónde es el problema. Cuidar, protegerse, que no te afecte. Y que el problema no es el problema es del otro. Okay. Entonces es como que ayudar a la otra persona a identificar cuál es el problema, pero avanzar sin yo engancharme y conectarme con esa persona. Y este trabajo, me imagino, de la psiquiatría, y allí en el psiquiátrico de Lídice, te ha enamorado en el transitar, ¿no? Sí, bueno, la experiencia como médico general, como médico integral comunitario, también me ha dado la posibilidad de estar en comunidades. Okay. Entonces, o sea, no solamente estar en la parte hospitalaria, sino también estar en comunidades. Y el hecho de ahora de ser especialista, eso me permite que incluso tener un concepto del paciente desde el punto de vista biopsicosocial. Entonces también permite estar en comunidades, en los barrios, en donde hemos hecho actividades, incluso profundizar, levantar lo que se llama la psiquiatría comunitaria.
Ok. que es una especialidad dentro del mundo de la psiquiatría. Y ahorita en la actualidad, tú eres el director de ese hospital donde llegaste a Sí, trabajar. bueno, tengo pocos meses, pero actualmente soy el director nacional de salud mental y prevención de hechos violentos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el director del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Las dos cosas vinieron juntas. Se vuelve a repetir la historia de que tus proyectos no son mis proyectos, tus ideas no son mis ideas, entonces todo bajo la bendición de Dios. Me tocó asumir esta responsabilidad, estos dos cargos al mismo tiempo, y bueno, Bueno, y al mismo tiempo también yo quiero creo decir que algo. con toda la historia que nos ha venido echando, tú has sido probado en fuego. Sí, incluso una cosa muy interesante que quiero recalcar, yo como sacerdote anglicano yo puedo ser casado. Ok, Mi interesante. esposa es pediatra y al mismo tiempo yo asumiendo la responsabilidad de los dos cargos, nace mi primer bebé. Otra responsabilidad. Sí, otra responsabilidad. Pero que de esa no te libra nadie. Nada, por supuesto. Pero entonces, bueno, cuando hay donde que Dios escribe en líneas torcidas y cuando el tiempo de Dios es perfecto. O sea, que vino con bendiciones. Sí, señor. Así como es todas estas responsabilidades. Bueno, a todos los que nos están viendo, este es Nectalito Bard. Estamos ahondando dentro de lo invisible de un psiquiatra. ¿Ah? ¿Quién señor. sabía la historia detrás de Nectalí? Ahora, bueno, ahora es visible. Mira, estuvo en Cuba, se formó allá en tiempos difíciles. Sí, señor. ¿Ah? Probado con fuego. Esto es un revolucionario. Esto es, bueno, vamos a decirlo mejor. Esto es un psiquiatra revolucionario y, bueno, echado para adelante de nuestra patria. Aquí, bueno, nos echó su historia. Empezó con el comandante Chávez, Sí. sigue con el presidente Nicolás Maduro y aquí seguimos, Aquí seguimos en la andada. Y aquí seguimos avanzando. Bueno, O sea, en el siguiente segmento, para despedir, bueno, vamos a terminar allí unos que otros cuentos de Nectarito Bar para que ustedes lo sigan conociendo. Y bueno, este es un psiquiatra que tenemos acá en Caracas y con mucho orgullo, bueno, un Panamá de Carvillo Posca. Bueno, en este último segmento, además quedamos comprometidos, ¿oíste, Nectarí? claro, Para otros segmentos y seguir profundizando el tema de la psiquiatría. el tema de la psiquiatría es muy amplio. Es muy interesante, muy interesante, muy amplio. Pues abarca muchos temas y convergen entre sí. De hecho, yo tengo un lema que salud mental somos todos. Salud mental Somos todos. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables a padecer una ansiedad, una depresión, cualquier circunstancia. Aunque no tengamos el antecedente psiquiátrico, pero todos podemos padecer o tener un factor de riesgo para presentar una patología. Incluso no necesariamente tienen que tener una patología crónica, sino que todos padecemos una situación de estrés, de angustia, de preocupación, trastorno del sueño. Puede ser pasajera. Sí, tránsito puede ser algo agudo, ¿me entiendes? O sea, tú, por ejemplo, estás estudiando algo, estás presentando un examen, tienes que presentar una exposición y te puede crear un cuadro de ansiedad. Okay. Y entonces, quizás necesitas una atención con un psicólogo o con un psiquiatra que te dé herramientas para controlar tus emociones y poder responder a la situación. Pues la capacidad de resiliencia. Hay un mito. El tema de los psiquiatras hay un mito, ¿no? Ajá, mucho. Lo dicen psiquiatra, estoy loco. Sí, no, y no todo aquel que se ve con el psiquiatra es que tiene un problema mental o algo crónico o es esquizofrénico o un trastorno afectivo bipolar. Puede ser algo muy leve. Puede ser algo muy sencillo y con tratamiento agudo y puede la persona mejorar, ya curarlo. Pues exactamente, puede mejorar y cambiar su estilo de vida porque uno tiene que tener capacidad de resiliencia, o sea, enfrentarse a las adversidades y eso te da madurez en situaciones difíciles. Es la adaptabilidad, ¿no? Es que la capacidad también de adaptarse a la situación, o sea, también la capacidad de frustración, o sea, de que todo el mundo quiere, yo quiero tener el mejor carro, yo quiero tener tal cosa, y no, quizás lo mejor no es lo que uno quiera, sino lo que realmente te corresponde hacer. Ahora, tengo también información, Nectalí, a ver, de que a veces colaboras con distintos movimientos sociales. Sí, sí. Y si hay que tratar a un paciente en el barrio, en alguna comunidad, bueno, tú te has dado la tarea también de llegar a esos lugares y prestar el apoyo
sin ningún tipo de interés, sino como militantes revolucionarios, ¿no? Sí, esto es parte de la vocación como médico también, ¿verdad? Que hay una necesidad. Primero somos pocos psiquiatras, entonces esa vocación médica y ese carisma de servicio me ha permitido no solamente como sacerdote, sino también estar en comunidades, estar en algunos barrios donde podemos buscar personas que están en la calle, que están en situación de vulnerabilidad, donde estas personas tratar de rescatarlas o convencerlas según el criterio de ellos, incluso porque también ellos tienen la libertad de decidir qué van a hacer con su vida, escoger cuál es su camino, pero convencer, como se llama en psiquiatría, persuadir al paciente para que cambie su estilo de vida, por ejemplo, que está con problemas, situaciones de droga, situaciones de alcoholismo, y bueno, que ha tocado también personas con ideas suicidas, que incluso tenemos una tasa. Inclusive cuando se dan los momentos de que nosotros hemos sido eh, está el embate de la guerra económica. Sí, Se da mucho el tema de los suicidios. Sí, señor, pero es que también con el COVID. Con el COVID, a mí me tocó ir a algunos lugares, por ejemplo, en los hoteles que estuvieron ingresados algunas personas por la situación del COVID. Tocó ir a esos lugares para salir de esa situación y atenderlo. O sea, no tuvimos Me imagino descanso. que con el encierro. Sí, sí, claro, porque primero aquel entonces no conocíamos la patología COVID-19. No sabíamos cuáles eran las consecuencias y las complicaciones que tenía en principio. Entonces esa duda creaba más preocupación, más angustia y por supuesto creaba la frustración. ¿Qué va a pasar con mi vida? Sí, Entonces, además el COVID venía acompañado de un cuadro de ansiedad, exacto, de estrés, de de depresión, porque también estaba la parte del estigma también, que mira, ahora qué voy a hacer yo cuando vaya a mi comunidad, a mi barrio o a mi apartamento, la gente no me va. Había un tabú. Hay un tabú, o sea, la gente no me va a saludar, la gente no, incluso también a las familias de las personas que tuvieron COVID. Sí. Las familias que tuvieron COVID también creó ese tabú, incluso hubo una etapa de discriminación. Estas personas tienen COVID, entonces esas personas también tuvieron esa etapa de ansiedad y nos tocó atenderlo, pues, y eso fue una experiencia incluso maravillosa, porque también que para nosotros como médicos nos creaba dudas, Claro. nos creaba angustia. Era algo nuevo. Entonces, también. Es algo nuevo. Entonces, si hablamos de la premisa de que uno como psiquiatra también tiene que buscar etapas para distraerse, para buscar el equilibrio emocional, entonces como el COVID también había situaciones que no entendíamos, no sabíamos. No, era como lo desconocido, no creaba la duda, Claro. ya creaba la duda, creaba el miedo, y al crear el miedo, por supuesto, creaba la angustia. Entonces, al crear todo eso, nosotros también padecíamos y teníamos que buscar espacios para relajarnos, para no ver tanta información, porque las personas me buscaban en WhatsApp y lo era toda información negativa del COVID. Tantas personas se están muriendo, que tal cosa, Sí, que además hubo un boom mediático negativo. Exactamente, entonces también el trabajo fue interesante porque también fue un aprendizaje. Todo lo que sea un aprendizaje, eso genera un proceso maravilloso para que uno pueda, tanto en lo emocional, en lo personal, y pueda uno avanzar, pues. Bueno, Nectalí, para nosotros desde Carvillo Podcast, todo el equipo se siente honrado y de tenerte en nuestro programa. Y bueno, para todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, como @carvillopodcast.bzla. Pueden ver los tras cámaras, pueden ver los videos cortos, en YouTube pueden ver el programa completo. Y bueno, muy interesante todo lo que hemos conversado, el lado invisible de Nectalí Tobar. Y van a ver la foto del equilibrio emocional. Sí, además van a ver por allí fotos de Nectalí en el trascámara. Trascámara de equilibrio emocional. Además, Nectalí, sabes que nosotros, Carvillo Podcast, estamos saliendo a la calle. Maravilloso. Los fines de semana, haciendo jornadas, y lo estamos llamando Carvillo Podcast y sus panas. Excelente. Ya a partir de este momento, tú eres pana de Carvillo Podcast. Chévere, excelente. Entonces, bueno, estás invitado a esas jornadas que vamos a estar haciendo en las comunidades. Y bueno, enhorabuena, recibiendo más panas desde Carvillo Podcast. Ahora nos tocó con un psiquiatra. Bueno, y gracias por la invitación, porque realmente eso es parte del proceso comunicacional que tenemos que hacer para que aquellas personas que de repente tengan este estigma hacia la salud mental,
hacia el concepto de la psiquiatría y de la psicología, podamos nosotros romper con esas ideas que quizás son distorsionadas y no nos ayuda a avanzar, porque muchas personas quieren y necesitan ayuda, muchas personas necesitan de un apoyo emocional, de una consejería, de una atención médica, psiquiátrica, pero a veces por miedo, a veces por los estigmas, por los pensamientos que a veces piensan que, bueno, mira, o sea, yo soy un profesional, soy médico, soy abogado, soy un educador, y cómo yo voy a decir al mundo de que tengo problemas del sueño, de que tengo problemas de ansiedad. Entonces, esa parte negativa no nos ayuda a avanzar, y todo lo Y a veces contrario. la gente no busca un psiquiatra porque si la No, gente se entera y si que fue un se psiquiatra, van a entera empezar en a mi decir que estoy trabajo, se loco. me entera en mi trabajo y van a decir que estoy loco, y la idea Sí. no es esa, la idea es que todo lo contrario, usted busque ayuda, porque si verdaderamente la necesita, podemos prevenir cualquier patología y cualquier enfermedad desde el punto de vista psiquiátrico. Bueno, Nectalí, ya habiendo escuchado toda tu historia, ¿de dónde viene? Hay una pregunta que tengo que decírtela, ¿A dónde voy? que estamos conmemorando 10 años de la siembra de nuestro gigante, nuestro comandante supremo. Tú que vienes de formarte como médico integral, tuviste en Cuba, nos comentaste que escuchaste en la Plaza de la Revolución aquel discurso de dos grandes comandantes como es el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel. Te pregunto, ¿qué le dirías tú el día de hoy si tuvieras enfrente al comandante Chávez? Mira, ¿qué le diría? Le diría gracias. Gracias por permitirme y darme la oportunidad de ser médico, porque verdaderamente fue instrumento de no solamente de apoyarme a mí y a mi familia, sino que también a muchos venezolanos que son parte de este proceso, que hoy en día, gracias a esas ideas, a ese proyecto, ver la necesidad que existe, también es una respuesta a este pueblo que verdaderamente necesitaba personas que ayudaran a contribuir al proceso de muchas personas que tenían necesidades. Entonces, gracias. Gracias, presidente Chávez, y donde quiera que esté desde allá arriba y espiritualmente, que nos siga guiando, que siga dando la sabiduría para guiar y orientar. Hace poco yo me preguntaba, cuando se crean estos conflictos a veces en la parte gerencial en el hospital, yo me preguntaba, ¿qué haría Chávez y dónde está el socialismo en medio de todo esto? Y eso es un cuestionamiento, una interpelación incluso hasta personal, porque si partimos del concepto revolucionario que da el comandante Fidel, es cambiar lo que ya existe. Entonces, es seguir cambiando, es seguir transformando, porque eso es revolución, es seguir cambiando para mejor, para cambiar incluso ideas, pensamientos, conductas, para que esas ideas y esos pensamientos distorsionados sean para mejor, sean excelentes, positivos. Porque si nosotros pensamos que nunca vamos a hacer nada, nunca vamos a lograrlo. Si nosotros pensamos que nunca voy por decir algo, graduarme de médico, porque no puedo, porque soy muy pequeño, porque no tengo condiciones económicas, porque la universidad me queda lejos, porque ya incluso tengo hasta un muchacho, un hijo. No, si yo estoy convencido y amo lo que quiero, yo puedo lograrlo. Y eso es lo que incluso nos ha demostrado el presidente Chávez. Incluso ahora con el presidente Maduro, y agradecido con todo el ejecutivo de nuestro presidente Maduro para seguir avanzando en este proceso revolucionario. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga siempre. Amén. Bueno, seguimos haciendo visible a los invisibles. Este es el lado invisible de un psiquiatra, el muchacho de Yaracuy, que se formó en Cuba en medicina integral y después se hizo psiquiatra. Gracias a nuestro comandante Chávez y a esta revolución bolivariana. Esto es Carvillo Podcast. Chao, chao. Chao. Bueno.